Denme 3 segundos en lo que se graba. Ya está grabando. Pues bueno, comenzando ya nuestras participaciones, agradecemos la presencia de la doctora Alicia Saldívar, quien es defensora adjunta de los derechos universitarios, a quien amablemente la maestra Itzel tuvo a bien contactarnos, ¿no? Y también la doctora amablemente tuvo a bien contribuir, ¿no? Con nosotros y con nuestro coloquio, con esta conferencia magistral con la que pues, pretendemos abrir esta discusión académica. Muchas gracias, doctora Saldívar, por esta participación. Y pues bueno, sin más le cedemos la palabra. Doctora, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todos. Pues yo quisiera que tengamos este intercambio más que como una conferencia magistral, así muy, ¿cómo decirlo? Como muy formal, pues como un intercambio de puntos de vista y que conversemos acerca de algunos temas que considero que nos inquietan a todas y a todos por aquí. Les platico un poquito. En efecto, en este momento soy defensora adjunta de los derechos universitarios, pero tengo como 30 años trabajando temas vinculados con perspectiva de género, con derechos de las mujeres en distintos ámbitos, principalmente en el de la salud, pero en los últimos años, pues por distintas razones, he tenido que trabajar muy cerca de los temas de violencia de género, quizás desde hace unos 15 años o así. De las últimas cosas que he hecho en ese terreno, pues tiene que ver con que me invitaron a colaborar en la elaboración del protocolo en Iztapalapa. Yo soy profesora en psicología social en Iztapalapa. Y bueno, a partir de eso hemos hecho algunos trabajos mediante encuestas. Tengo mucha experiencia haciendo entrevistas sobre el tema, en fin. Y parte de lo que les voy a compartir hoy, si me permiten compartir la pantalla, pues tiene que ver también con la información que obtuvimos hace 2 años desde la Defensoría de los Derechos Universitarios eh, sobre el problema, sobre el fenómeno en nuestra universidad, y me permití hacer una selección específica de información de Azcapotzalco para compartirles una primera mirada de los datos que tenemos sobre la unidad de Azcapotzalco para ustedes. No está aterrizada como tal en licenciaturas o en áreas o en divisiones específicas, pero si les interesa, pues más adelante podemos hacer ese rastreo y se los puedo compartir. Pero no me quiero adelantar, quiero comenzar y me gustaría mucho que comencemos con un ejercicio muy sencillito. Les voy a poner un textito en la pantalla y si lo conocen, les voy a pedir que no soplen la respuesta, pero si no lo conocen, me gustaría mucho que hagan el esfuerzo de entender qué es lo que está pasando aquí. El texto es el siguiente. Un padre y un hijo viajan en coche, tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo porque es mi hijo. ¿Cómo explican ustedes esta reacción de esta eminencia médica? Me gustaría escuchar 2 o 3 opiniones. Pues podría haber sido el donador de esperma, quizás. El donador de esperma es una opción. Gracias, Itzel. ¿Alguien más? Sí, probablemente el hijo era adoptado y es de otro padre. Probablemente el hijo era adoptado. ¿Alguien más? ¿No? Sí, Montse levantó la mano. Sí, por favor. Gracias. Yo diría que la eminencia médica es la mamá del joven. Pues esa es la respuesta correcta.
¿Se dan cuenta del sesgo que tenemos? Lo Sí. primero que pensamos es una eminencia médica, es un varón. En ninguna parte dice que es un varón. El texto no dice que es un varón, es la mamá. Bueno, pues lo primero de lo que tenemos que hablar es de eso, justamente, de los estereotipos de género y de cómo eso nos orienta a pensar de una o de otra manera sobre las mujeres, sobre los varones y sobre las distintas versiones de personas que tenemos en los diferentes grupos sociales. Muchas gracias, Montserrat. ¿Por qué es importante hablar de esto? Pues porque así es como empezamos a acercarnos al tema de la violencia, todavía no vamos para allá, a través de expresiones que vamos aprendiendo en distintos espacios públicos y privados sobre lo que deberíamos ser las mujeres y los varones. Estas expresiones que ustedes están viendo en la pantalla, pues las hemos escuchado montones de veces. A veces pensamos que son inofensivas y que no tienen implicaciones, pero la verdad es que sí las tienen y vamos a ir viendo poco a poco. No voy a detener en estas. Les quiero dar una primera probadita de los datos que obtuvimos a través de la primera encuesta acerca de violencia por razones de género y discriminación en la UAM en el año 2021. Esa la levantamos desde la Defensoría de los Derechos Universitarios. Tuvimos 2,041 personas participantes y aunque aquí parece pues que ya no hay mucho de qué preocuparse porque nuestras personas participantes no parecen tener tan marcados estos sesgos, pues seguimos teniendo por ahí algunas personas que piensan que los hombres son más inteligentes, por ejemplo, o que son mejores líderes, o que las mujeres no deberíamos desempeñar iguales actividades que los varones, etcétera, etcétera. Sí tenemos ahí algunas personas, no muchas, que todavía mantienen algunas creencias en relación a lo que deberíamos ser las mujeres y los varones. Y entonces ahí surge la pregunta, ¿cuándo comienzan los estereotipos de género o cuándo los empezamos a adquirir? Quisiera compartir con ustedes un videíto. Déjenme ver si lo puedo compartir con ustedes. Ay, perdón, me fui. Voy a salir de compartir pantalla para podérselos compartir, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta de cómo estas creencias, pues muy tempranamente empiezan a permear nuestra manera de ver el mundo y nuestra manera de concebir lo que las personas pueden o no pueden hacer. No sé por qué no me está permitiendo, pero bueno, ahorita se los platico y se los muestro. ¿Les sorprende que no hayamos podido detectar que la eminencia médica era una mujer? ¿Sí les sorprende? Sí, totalmente. ¿Por No qué? puede caer tan facilito. Es muy fácil, ¿no? Sí, yo ya lo había escuchado antes Ajá. y la verdad es que cuando lo escuché me súper sorprendí de cuál era la razón, porque en ningún momento había pasado por mi cabeza, no pasó en absoluto que pudiera ser la mamá. Entonces para mí fue totalmente sorpresivo. Y otra cosa que estaba yo pensando en este momento, ¿por qué Monse cayó tan fácil en la cuenta? Y claro que hay una reconfiguración de cómo la gente de otras generaciones está entendiendo esa problemática. Es más, yo creo que los estudiantes, los primeros que tenemos, los de los primeros trimestres, los más jovencitos, piensan muy diferente a como piensan nuestros estudiantes que están egresando ahora en ese tema. Es muy importante, por eso me parece que lo que decía la maestra Sandra cuando hizo la presentación de que tenemos que repensar la institución y nuestras relaciones
interpersonales en ese sentido es muy importante porque es cierto que tenemos que reconfigurar nuestra manera de entendernos y de interactuar uno con otro, ¿no? Es correcto, y ahora pues nos vamos a encontrar, muchas gracias profesora, pues con mucha sensibilidad de parte de estas generaciones jóvenes en relación con pues cómo nos referimos incluso a ellas, a ellos, a ellas, ¿no? Porque ya no admiten que no seamos incluyentes. Quisiera... Perdón, el maestro Luis Edmundo tiene la mano levantada. Ay, perdóneme, profesor. Adelante. Sí, gracias. Yo realmente no lo imaginé de esa manera, sino más bien por experiencia. O sea, yo he conocido médicos que suelen no operar a sus familiares por las cuestiones emocionales que representa. Entonces, no, yo no lo... De todos los... Ustedes lo habían comentado como una situación de género, pero no, yo nunca lo vi así. Y creo que también influye pues nuestras experiencias, ¿no? Nuestras vivencias. Entonces, igual en el lenguaje, yo sí tengo problema de decir todos, todas, todes, ¿no? Porque en realidad podemos hacer un saludo general y decir buen día. Y yo creo que nadie se va a levantar y decir yo me siento excluido. Entonces, nada más quería compartirles que, bueno, pues, o sea, me llamó la atención la respuesta, ¿no? Nada más, gracias. Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, pues ella, la mamá, responde en ese sentido. Yo no lo puedo operar porque tiene una implicación emocional, justamente, ¿no? Pero es bien interesante porque he hecho este ejercicio montones de veces y las personas admiten que lo primero que pasó por su cabeza es un cirujano varón, ¿no? Bueno, le vamos a seguir dando vueltas al tema. Tengo 2 pequeños videitos que quiero compartir con ustedes. ¿Me dicen, por favor, si se escucha? This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks to you. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? They're dressed up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy, I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? I'm trying my stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better, yeah, it's much better than the kids' one. Bueno, no sé si lo escucharon, pero lo vieron y lo leyeron, ¿no? ¿Qué opinan de esto que acabamos de ver? ¿Qué opinión les merece? Pues caemos rapidito, ¿no? Así como con el ejemplo que diste, pues caemos rapidito y no nos damos cuenta. Así es. Gracias, Itzel. Montserrat, por favor. Gracias. Pues primero pensé en
bueno, tal vez es una cuestión de lenguaje porque yo estaba leyendo los subtítulos y dije, bueno, es que si a un niño le dices, dibuja un cirujano, pues es un hombre, ¿no? Pero en realidad después dije, no, pero en el inglés esto no sucede así, o sea, la profesión es en inglés y no hay diferencia, ¿no? Exacto, hasta que ellos la dibujan. Pero pienso que en realidad pues es algo bastante común que formamos desde la familia, pero también socialmente, ¿no? Entonces me recordé de una ocasión en que con mi hijo, mamá, cómprame una cajita feliz, ¿no? Y este es como el ejemplo más claro que tengo, la cajita feliz para niño o la cajita feliz para niña. Entonces, en ese tiempo, en la cajita feliz de niña venían los ponis y él quería un pony y entonces este contexto de como, en cierta manera, de choque, cuando le dije a la señorita, quiero una cajita feliz que traiga un pony, ¿no? Y se me quedaba viendo así como, pues, ¿por qué si vienes con un niño? Entonces, es a veces algo difícil desde las familias, porque aunque de alguna manera tratemos de educar sin estos estereotipos, pues socialmente todavía están bastante presentes. Ahí están. Muchísimas gracias, Montserrat. Espero que que viene lo podamos ver porque es un videito que muestra claramente el efecto de estos estereotipos. Pero yo no escucho. ¿Ustedes sí escuchan? Se oye. Soy Vivian. Yo soy Mariana. Perfecto. Hola, soy Isabela. Soy Francesco. ¿Qué es lo que más les gusta jugar? Videojuegos. Escondidas. ¿Prefieren jugar con niños o con niñas? Con todos. No importa quién sea. Su misión hoy es armar juntos ese rompecabezas. ¡Papísima! He hecho millones. Fácil. Sí, fácil. Ay, ya no quiero hacer. ¿Ya? No alcanzo. Sí, por favor. Yo no podía alcanzar estas letras, pero Vivian me ayudó. ¿Ahora qué sigue? ¿Premio? ¿Por qué mi premio es pequeño? Porque tengo menos. Hicimos todo igual. Armamos el rompecabezas y nos ayudamos. ¿Creen que hice un trabajo diferente a Mariana? Yo creo que no. Me gustan los dulces, pero es injusto. Vivian y yo hicimos el mismo trabajo. Vivian, ¿tú tienes menos dulces porque eres niña? ¿Qué? Esto no se vale. Yo me merezco uno igual que ese. No me gusta jugar así. Jugamos el mismo juego y hicimos lo mismo y el premio debería ser igual para los dos. Yo le daría uno igual al mío. Ya tenemos lo mismo. Sí. Este está bien. Creo que falta esto. Así ya. Así me siento mejor. ¿Qué opinan de este segundo? ¿Puedo hablar? Soy Laura Cerratos. Adelante. Pues yo lo que creo es que nosotros no nacemos con estos prejuicios.
¿no? Hay una infinidad de videos, no solamente con cuestiones de género, sino de raza y todo esto, en los que podemos apreciar que los niños no tienen no diferencian, ¿no? Entre uno y otro. O sea, es lo mismo, hay equidad, ¿no? Y que todos estos prejuicios o estas ideas de lo que debe de ser se van adquiriendo, pues me imagino que desde la familia, después en los entornos inmediatos donde uno está exento, y se van cultivando estas ideas y estos prejuicios contra, o sea, de todo este tipo que se conoce, ¿no? Entonces, pero lo que sí es una pena es que los chicos, los niños nacen sin esto y se van apropiando a través de otras influencias. Veo yo. Gracias. Gracias, maestra. ¿Alguien más? ¿No les impresiona ese dato? Las mujeres ganamos más o menos 17% menos que los varones por el mismo trabajo. Y se explica de la manera más sencilla. Ya lo vimos en el video. ¿Por qué? Porque eres mujer. Tan sencillo como eso. Por favor, profesor Alfredo. No le escuchamos. No se escucha, Alfredo. ¿Sí se oye? Ya. Ahora sí. Es que estaba con los audífonos, pero no funcionaron. Sí, justo siempre se me ha hecho un tema injusto que siempre a las mujeres luego les pagan menos y pasa siempre, por ejemplo, en los deportes, ¿no? Que solo porque son mujeres les pagan menos y como que son estereotipos que vienen en la construcción del juego, ¿no? ¿Qué pasa? Hay como que se va construyendo eso, ¿no? Socialmente y pues sí está mal, ¿no? Pues sí, está mal, pero que creen que los niños del video, los niños varones del video, lo ven, se sorprenden, se incomodan y dicen no es justo y compensan. Los adultos no. Los adultos dicen, qué pena, el mundo es así. Lástima, muchachas. Profesora Hassel, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Lo que sucede que es generacional, ¿no? O sea, precisamente viendo este contraste respecto a cómo es que estamos acostumbrados, incluso ya nos es común, ¿no? Se nos hace cotidiano, se nos hace normal, ¿no? Y desafortunadamente esto se transmite, ¿no? En lugar de precisamente poner un orden en esa idea de que todos somos iguales, que todos merecemos los mismos derechos, ¿no? Tenemos los mismos derechos de hecho, ¿no? Entonces, es cultural y es generacional incluso, ¿no? Por eso a los niños se les hace extraño, porque ellos están viviendo con otro tipo ahora sí que incluso lo ven, por ejemplo, en las noticias, ¿no? Las marchas, cómo la gente está descontenta, o sea, ven cosas que no son justas, ¿no? Y ya la gente puede expresarse y los niños ven que ya la gente se manifiesta, o sea, ya tienen información, ¿no? Entonces pienso que más bien es una transmisión directamente de uno culturalmente, ¿no? Socialmente, como estamos acostumbrados. Gracias, maestra. Profesora Sandra, por favor. Sí, yo nada más quisiera un poquito abonar que es impresionante, ¿no? Esta idea de que por el mismo trabajo ganemos menos salario, pero además creo que habría que visibilizar, no sé si ahí en esa cifra está visibilizado, pues las diferencias estructurales que hay que a veces quedan ocultas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la academia, ¿no? Que he estado en muchas discusiones con compañeros académicos que dicen, bueno, pero es que aquí en la universidad todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Y todos ganamos lo mismo. Pero cuando uno empieza a ver las diferencias estructurales que hay,
que sobre nosotras y también sobre algunos compañeros pesan, por ejemplo, las tareas de cuidados y que eso pues no se nota a la hora de las mediciones de productividad que se hacen, por ejemplo, en la academia, pues yo pienso que esas diferencias crecen, ¿no? Estas brechas de diferencias crecen todavía más, ¿no? Entonces, creo que por eso es muy importante empezarlo a discutir, porque hay cosas que se ven, son muy claras, ¿no? Como en el ejemplo, pero hay otras que son estructurales y que a veces quedan como estos sesgos ocultos. Nada más, gracias. Correcto, muchas gracias, maestra. Antes de darle la palabra a la profesora Ivonne, es muy importante empezar a revisarnos en nuestras propias creencias y nuestros propios prejuicios. Yo conozco muchos relatos de alumnas en CBI, en UAM Iztapalapa, a las que sí les dicen a las chicas que se hagan a la idea de que ellas no van a ganar lo mismo que un ingeniero varón, que ni sueñen que van a tener los mismos, como los mismos puestos, los mismos sueldos. O sea, de pronto como que es impactante y se escudan o se justifica esto diciendo, es que así es la realidad allá afuera. O sea, como que damos ya por hecho que no hay nada que hacer ante ese tipo de situaciones, ¿no? Quisiera como ir aterrizando también estos temas en lo que ocurre en nuestros salones de clase. Profesora Ivonne, por favor. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Miren, yo me quedo con la idea también de cuestiones normalizadas en las que incluso dentro de la propia familia, el que el joven, distinto a la hermana, gane más, está bien visto. Y si sucede al revés, puede ser incluso en la pareja, de que si la mujer gana más que su pareja, esto puede generar una situación de conflicto. Esto está muy, digamos, se ve con mucha frecuencia que de pronto las mujeres casi que por no romper con las, digamos, con la pareja, por no entrar en un conflicto, o no se dice que ganan más, o no es adecuado decir que una mujer gana más porque va en demérito de su compañero varón. Esto es una de las cuestiones que a mí me llama la atención. Es correcto. Muchas gracias, maestra. Profesora Olivia, por favor. Sí, muchas gracias. Yo lo que quería comentar también va un poco en el sentido de lo que comentaba la maestra Sandra, porque aparentemente tenemos el mismo nivel y el mismo salario y la misma oportunidad de obtener ingresos. Sin embargo, en mi experiencia personal trabajando con hombres, sin duda el que se lleva el prestigio es el hombre. Aunque el trabajo haya sido hecho de manera colectiva, siempre es él a quien la sociedad reconoce, a quien le da el reconocimiento. Entonces ya no estamos hablando solamente de dinero. Esos dulces no significan solo dinero, significan muchas cosas. Significan prestigio, significan respeto, significan reconocimiento, significan el lugar que puedes llegar a tener en un determinado espacio. Las cosas han ido cambiando mucho, mucho, mucho. Esperemos que sigan cambiando, pero yo llevo 30 años en esto, más lo que llevo de haber estado en la academia, e invariablemente nosotros podemos observar que sí se reconoce el trabajo de las mujeres. Sin embargo, hay mucho, mucho por hacer aún, mucho por hacer. Correcto. Muchísimas gracias, profesora. Luis Edmundo Sanabria, por favor. Sí, gracias. Pues es que yo también ya como veterano, ya sesentón que pesa, pues hay muchas experiencias, ¿no? Y en las experiencias, antes de todo lo que estamos viendo como cambios, no recuerdo así que alguna compañera dijera, oye, mi salario es menor que el tuyo. O las oportunidades que tengo, no me las dan igual que a ti. No me tocó eso. Lo que me tocó también es de que hubo jefas, ahorita que hablamos de los liderazgos, y la verdad, ahí sí tuve experiencias negativas. O sea,
O sea, las mujeres se corrompen, o sea, son autoritarias, manipuladoras. Las que me tocó en experiencia, dos en especial, fueron experiencias muy negativas. Pero no significa que todas. Ahora, respecto a los deportes, evidentemente sí he escuchado luego en entrevistas que en el fútbol femenino ellas piden a gritos salarios iguales que el de los varones. Eso, yo puedo decir, no es posible, pero no es una cuestión de género, es comercial. ¿Sí? Todos los intereses económicos que se manejan ahí, que si lo tuvieran ellas en el deporte femenino, por supuesto que les pagarían muchísimo más, que a los hombres les pagan una barbaridad y no a todos, y no por ser hombres, sino por ciertas habilidades, cualidades y además representaciones, ¿no? Para las empresas comerciales. Entonces yo lo vería ahí. Y otra cosa que quería mencionar, curiosamente, estaba viendo en la mañana un programa, algo así como lo de Supervivientes al Desnudo, pero era una versión donde era una pareja de esposos jóvenes, como de 35 años, y vestían con ropa, no tenían que estar desnudos y estaban en una isla. Y noté la diferencia hombre-mujer en el lenguaje y en la actitud. Mientras el esposo, o sea, le decía a la mujer, disculpen el ruido que se oye, le decía, avancemos, vamos. El miedo de ella, no, hay lodo, puede haber pantano, quién sabe qué puede pasar, nos pasa un animal aquí y allá. Y dice, deja de pensar así, avancemos, tenemos que llegar a la meta. Y ella lo desesperó. Y tiene que ver también, como dicen, cuestiones de la voz, de lo que se expresa, y ahí hay cosas muy, muy interesantes. Sí hay ciertas diferencias hombre-mujer en determinadas situaciones que habría que considerar, ¿no? Y también cuando hablamos de cuestiones de justicia, claro que queremos justicia, pero no porque pierda uno, fue injusto porque no me dieron la razón. También hay que enseñar eso, ¿no? O sea, que cuando se pide una intermediación, un acto de justicia, puede ser que la contraparte tenga la razón jurídica, la razón moral, y hay que aceptar que se puede perder en esa situación y que nadie pierde en sí, porque se llevó a cabo un cabo justo y sobre todo una defensoría de los derechos universitarios. No es de que acuda a ustedes para que yo gane, me defiendan y ataquen al otro. Jamás, jamás. Otro detallito que por ahí se pide de género, qué curioso, entre mis alumnos dicen, bueno, ¿cómo andamos de población en México? ¿No es un poquito más de mujeres que hombres? ¿Por qué a la hora de ingresar a la UAM, al hablar de los lugares disponibles, no se aparta el 50% de los lugares para las mujeres, para las mejores en promedio y en evaluación, y 50% para los hombres? ¿Sí? Entonces, sí, en los salones luego se ve esa diferencia. Y curiosamente se ve si hay los prejuicios, ¿no? Las compañeras dicen, es que me dijeron mis familias que la ingeniería no es para mujeres y se están oponiendo a lo que dice la familia, ¿no? Pero no en todos los casos. Bueno, es lo que quería compartir, doctora. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Híjole, aquí nos podemos pasar toda la tarde, ¿eh? Tenemos mucho de qué hablar. Y yo ahí no estaría de acuerdo con usted, doctor, que el tema deportivo no tenga que ver con el género, tiene todo que ver con el género. Incluso el punto de vista comercial, pues las mujeres no venden, ¿no? Las mujeres no llenan estadios, es lo que les han dicho a las futbolistas. Entonces, pues, ¿por qué no pagarles 2,000 pesos mensuales que no les alcanza ni para comer, ni para transportarse, ni para muchas cosas? Ahí hay un tema bien, bien interesante, pero otro día nos sentamos a hablar de fútbol y género con mucho gusto. Itzel, por favor, y continuamos, que yo sí les quiero platicar los datitos que les... Nada más brevemente, justo con eso del deporte, recuerdo otro video que había de cómo los hombres se revuelcan en el piso hasta simulando las patadas que no les dan, y cómo las mujeres deportistas le entran con todo. Entonces hay mucho que hablar al respecto. Yo tampoco sería
tan drástica con eso. Y yo recuerdo, por ejemplo, mi hija de pequeña, que estaba Mulan, había salido la película de Mulan, y nos decía, es que yo quiero ser hombre porque yo de grande quiero ser soldado, y nada más hay soldados hombres. Y le decíamos, eso era en la antigua China, si tú quieres ser soldada hoy en día puedes, ¿no? Si así lo quieres, eso era la antigua China. Pero como incluso ella estaba interpretando que la realidad era esa, por una película de Disney que era fantasía, pero que finalmente la estaba haciendo sentir menos en ese momento, ¿no? Así es, así es. Pues si les parece bien, hablemos un poquitín de la teoría. Olvídense cuando les digan que estos temas de género son una ideología, eso no existe. El género es un conjunto de constructos teóricos, metodológicos derivados del feminismo, de un feminismo académico que se puso a pensar de dónde vienen estas diferencias. Y me atrevería a decir incluso que esa reacción de esta mujer en ese reality que estaba viendo el profesor Luis Edmundo, pues tiene todo que ver con el género, porque a esta mujer la educaron para ser delicada, para que le repeliera la idea de enlodarse, etcétera. No todas somos así, Doctora, afortunadamente. esa chica era militar. Pues qué rara militar, porque las militares son bastante masculinas en ese sentido, ¿no? Si se me permite la expresión. Pero bueno, el tema es que desde muy chiquitas, desde muy chiquitos, vamos aprendiendo estos rasgos que se supone son asignados a los varones y a las mujeres. Y no necesariamente, ustedes van a ver chicas que se criaron con puros hermanos y parecen otro varón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se tienen que defender de ellos, porque tienen que actuar como ellos y porque en muchas ocasiones las familias no hacen esas diferencias. Es muy diferente cuando vemos a un varón que fue educado en el seno de una familia dominada por mujeres, porque entonces viene casi de entrada este prejuicio de pues la van a hacer gay, ¿no? Lo van a educar como a otra mujer, como si educar a un varón como si fuera una mujer fuera algo terrible. Yo sigo sin entender exactamente dónde está el pecado en que los varones parezcan mujeres en ese sentido, ¿no? Otro concepto que vale la pena tener en mente es el de los roles de género, que son estas maneras como asociamos cierto tipo de emociones, tareas, actitudes, formas de ser, etcétera, vinculados con lo que somos los hombres y somos las mujeres. Por allá en los años 80 se pensaba que la masculinidad y la feminidad eran como los dos extremos de un continuo y que solo éramos o más masculinas o más femeninas o más masculinos o más femeninos y que en medio había algo así como algo neutro. Y después hubo una autora que se llama Sandra Bem que dijo, no es cierto, en realidad tenemos como dos líneas corriendo en paralelo y tanto mujeres como varones tenemos algo de masculinas, algo de femeninas, algo de masculinos, algo de femeninos en dos líneas que corren en paralelo. No es verdad que las mujeres solo somos femeninas y que los varones solo son masculinos. Eso no es cierto. ¿Y cómo adquirimos estos roles? Pues a través de la educación, de el modelamiento, que es eso que ven en el entorno. Si estos niños del video que vimos hace un rato no han visto bomberas en su entorno, pues no pueden pensar en una bombera. Si no han visto cirujanas, en los programas de televisión, en las caricaturas, en lo que sea que estén consumiendo, como contenido cultural, pues tampoco pueden hacerse a la idea de que las mujeres estamos metidas en esos ámbitos, ¿no? De manera que pues nos hemos hecho a la idea de esta lógica de hombres fuertes, valientes, atrevidos, aguerridos, agresivos, etcétera, y mujeres pues débiles, delicadas, etcétera, etcétera. En este momento están todos esos temas como muy presentes porque se asocian inevitablemente al tema de la violencia. Tengo un tercer videíto que yo creo que ya no se los voy a poner, pero se los comparto en un ratito en el chat para que lo vean, porque sí es muy choqueante cómo
todo esto de lo que asociamos con lo masculino y lo femenino tarde o temprano termina vinculándose con las distintas manifestaciones de la violencia. De manera que, pues, se dice que es violencia de género o violencia por razones de género porque pasan varias cosas. La primera es que está asociada al hecho de ser un cierto tipo de persona. En este caso, ser mujeres o ser personas de la diversidad. Pero antes de avanzar en eso, me gustaría saber si han visto alguna vez la imagen que están viendo del lado derecho de su pantalla. Esa imagen de las manos. ¿Alguien sabe qué significa? Nadie la ha visto nunca. Sí, yo vi un post, creo, en alguna red social, me parece, un video que explicaba que era una mujer en peligro. Correcto. Y que entonces cuando nosotros viéramos que nos hicieran esa señal, consideráramos que es una persona en peligro, una mujer en específico en peligro, que requería ayuda inmediata. Correcto, es eso. Muchas gracias, profesora. ¿Cualquiera de las dos señales? ¿Cualquiera de las dos? No, la señal es esta. Si cierra la mano, lo que está diciendo es necesito ayuda, estoy en peligro. Gracias. ¿Por qué? Porque si lo verbaliza, muy probablemente está en mayor peligro. Entonces, hay un montón de videos donde hay una mujer hablando con una amiga en videollamada o algo así, y la pareja está detrás como escuchando la conversación y no sé qué, y de pronto la chica hace esto, y la otra amiga en ese momento echa a andar toda una estrategia para ir a sacar a la otra amiga de su casa, porque lo que le está diciendo es, probablemente este hombre me va a hacer algo terrible o me va a matar o a saber qué, ¿no? Es violencia de género porque se entiende que tiene que ver con la condición de ser, en este caso, mujeres. ¿Por qué pues una mujer puede ser agredida, tocada o asesinada o lo que sea? Pues porque es mujer. O sea, ¿qué? O sea, no pasa nada. Tan es así que se entiende eso en muchos grupos sociales que en este país asesinan 11 o 12 mujeres al día y no es el escándalo que debería ser, ni hemos paralizado el país, ni ocurre gran cosa. Si ocurriera de la misma manera, ya sé, ahí viene el argumento, a los hombres también los matan, sí, pero es muy diferente y a los hombres no los matan solo por ser hombres, los matan por otras razones. Pero bueno, tampoco me voy a entretener tanto en esta parte. Pero es importante saber que en este tipo de violencia sí hay una intención de dañar a la otra persona y sí tiene que ver con estos estereotipos y con estas ideas de las que hemos estado hablando que tienen que ver con lo que son los hombres y lo que somos las mujeres. ¿A quiénes afecta principalmente este tipo de violencia? Pues a todas, a todos y a todes al final del día, pero principalmente y de manera muy particular a las mujeres y a las infancias y a las adolescencias, porque pues tampoco es un secreto que tenemos un problema bastante grave de violencia en las familias y en los espacios públicos. ¿Cómo se ve esta violencia en México? Bueno, les comparto rapidísimo algunos datitos. Ahí están viendo que casi el 70% de las mujeres en las zonas urbanas han vivido violencia en algún momento de la vida. Van a decir, ay, porque en la adolescencia un día les levantaron la falda en la calle, pues ni que fuera para tanto. No, sí es para tanto. Y sí es un evento que a nosotras nos hace sentir vulneradas, a veces de maneras que no tan fácilmente podemos como remontar. Yo he estado en talleres donde se hace un ejercicio que es muy interesante, que tiene que ver con tanto a las mujeres como a los varones. Se nos pregunta cuándo es el momento de tu vida donde identificas el primer episodio de violencia de género que viviste en la calle, por ejemplo, y es muy impresionante lo que pueden decir las personas que participan en este tipo de ejercicios de cómo lo vivimos las mujeres. Los varones muy difícilmente van a decir me espiaban debajo del baño, me manosearon en el metro, un señor se masturbó enfrente de mí, etc.
y las mujeres sí, a edades muy tempranas. Y es muy impresionante lo que puede ocurrir. Y como ven, bueno, tenemos 70 y tantos %, y no importa si tenemos nivel de escolaridad superior, porque también pareciera que la universidad nos vacuna de este tipo de situaciones, pero no es verdad. A las mujeres escolarizadas también nos pasan muchas cosas. Y ahora le doy la palabra a la profesora Fragoso. Pues los delitos más frecuentes sí son estos que están viendo en la pantalla y con la gravedad que tienen este tipo de acciones en contra de las mujeres principalmente. Profesora Fragoso, por favor. Yo quisiera solamente señalar, yo sé que es absolutamente grave el problema de género que tenemos específicamente en contra de las mujeres en nuestro país. No voy a decir otra cosa y no quiero que se me malinterprete. Sin embargo, creo que es muy importante observar también el aumento de violencia en contra de las masculinidades y que tenemos nosotros mujeres que, dado el contexto y dadas las circunstancias, se están aprovechando de los varones y están ejerciendo unas terribles violencias, desde vicarización hasta lo que ustedes quieran, o sea, golpes, agresiones verbales, violencia psicológica, es una gran cantidad de más cosas, hasta el mismo asesinato, o sea, igual. Entonces, me parece que es muy importante el que nosotros destaquemos toda la problemática hacia las mujeres, es fundamental, es urgente, es prioritario. Sin embargo, también es importante que no desestimemos que las masculinidades también están en riesgo y que también existe violencia en contra de los hombres y que en muchas ocasiones por vergüenza no lo dicen, no lo reconocen, ni siquiera son capaces de verlo. Y peor aún, están metidos en una situación de violencia y no saben que están metidos en una situación de violencia y no salen de las situaciones de violencia. Entonces, creo que también, hablando de los derechos de las personas, tendríamos nosotros que no dejar esa parte, quienes tenemos hermanos, quienes tenemos primos, quienes tenemos hijos, quienes tenemos amigos y hemos sido testigos de que esto sucede, pues sí, también sería muy importante no dejarlo de lado. Insisto, es grave, terrible, espeluznante, tenebroso lo que sucede en nuestro país con las mujeres. Tenemos que actuar de una manera inmediata. Me congratulo de pertenecer a una institución en donde el feminismo ha tenido una voz tan importante. Estoy muy orgullosa de ello. Sin embargo, creo que no podemos dejar de lado a las demás personas. Muchas gracias, profesora Fragoso. Adelante, profesora Murillo, por favor. Bueno, en apoyo a lo que acaba de decir Olivia, me parece justamente que, vamos, no tenemos manera de rebatir estos datos. Es dolorosísimo lo que pasa en México, pero también coincido con la doctora en tanto que la sociedad la construimos con hombres y mujeres. Entonces, dejar las masculinidades fuera es hacer una separación muy tajante. Les cuento brevemente una experiencia que viví en el salón de clases hace algunos años, porque estamos trabajando sobre temas de género y invité especialistas para que hablaran con los jóvenes, para que nos pusieran en contexto, y había una chica muy agresiva y un joven. Llegó un momento en que el joven nos explicó, es que ustedes no se dan cuenta de dónde provenimos, de dónde provengo yo, cuál es mi entorno familiar, el machismo que prevalece en mi familia, con mis padres, con todos los varones de mi familia, y yo estoy atrapado en el sentido de que cuando a mí me invitan a una fiesta o vamos a una fiesta y van todos los primos y los tíos, en fin, de pronto la invitación es a ver, ya te ligas a esta fulana y a ver si te la... ¿no? A ver si y lo voy a decir como me lo dijo él, a ver si te la coges, porque si no,
Aquí, simple y sencillamente vas a tener problemas. Entonces, el chico tan conflictuado finalmente terminó desertando de la universidad, se ausentó de la universidad, no pudo con toda esta realidad, estas dos realidades en donde los jóvenes varones están también muy aislados y presionados. Ya el hecho de ir a la universidad los aparta a muchos de ellos de su entorno familiar. Y hay una ruptura importante, pero adicionalmente plantear todas estas problemáticas, digamos, sin escuchar lo que los varones están viviendo, creo que efectivamente nos lleva a esta ruptura y agudizar esta ruptura. Creo que debemos de construir y de escuchar las voces en su conjunto. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias. Eso que están diciendo es súper importante. Nadie está negando la afectación que tienen los varones y tiene todo que ver con el género, porque volvemos a la idea de la construcción de las masculinidades hegemónicas. Cómo debe ser un varón en ciertos ambientes, cómo debe comportarse, qué clase de actitudes debe tener. Y yo he dicho durante mucho tiempo que hasta cierto punto es más difícil ser un varón en este país que ser una mujer. Porque las mujeres, pues bien que mal, más o menos vamos construyendo nuestra identidad, sí, en un entorno muy duro, con mucha violencia y tal, pero la mayor parte de la violencia que recibimos nosotras viene de parte de los varones. El tema con los varones es que la violencia que reciben viene principalmente de otros varones. Y bueno, ustedes pueden analizar las principales causas de muerte entre adolescentes y hombres jóvenes, y mucho tiene que ver por demostrar esa hombría, ¿no? Entonces, o son accidentes, o son pleitos, o son por consumo de alcohol, de sustancias, que tiene todo que ver con esta idea de lo que debe ser un hombre en este país, ¿no? Por ahí más o menos. Por favor, profesor Luis Edmundo. Sí, gracias. Nuevamente así en experiencias, yo me acuerdo de un compañero de trabajo que me decía que él padecía epilepsia, pero que su esposa es histérica y que realmente luego tenía conflictos muy fuertes y a tal grado que él pues de forma pasiva aguantaba los golpes de ella y lo único que le pedía es que no le golpeara la cara porque tenía que ir a trabajar. Entonces así son casos, ¿no? A lo mejor a lo largo de los años vemos esos casos y realmente pues sorprende la situación, ¿no? Y como eso, pues yo diría, pues uno trata de entender estas cuestiones de género, pero me sorprendió haber visto un programa de televisión, no recuerdo los datos, eran algo así como magistradas, se habían reunido porque ellas decían que se tenía que darle un derecho preferencial a las mujeres en determinados delitos. Que cuando una mujer fuera acusada, en el caso, por ejemplo, de narcotráfico, por llevar droga, o sea, tratarla de pasar en un aeropuerto, una vez que fuera detenida, se le debería dar un trato preferencial por ser mujer. Es decir, fue abusada. Se aprovecharon de ella, de seguro se aprovecharon, y fueron hombres los que se aprovecharon, y por lo tanto debería ser la ley más suave con ellas, y no así en el caso de los hombres. No estaban pidiendo ellas algo en favor de los hombres, sino querían un trato preferencial para las mujeres. Me sorprendió muchísimo eso. ¿Sí? No sé a qué llegaron, no he visto ninguna noticia en donde se diga que eso se aceptó, pero nos da una idea de por dónde cierto, y sobre todo, pues gente del Poder Judicial está aprovechando el momento, ¿no? O sea, este es el momento que hay que aprovechar y hay que sacar todos los privilegios. Otro detallito que quería mencionar en base a la experiencia, y se lo digo a mis alumnos, tengan mucho cuidado cuando van en transporte público. De repente una chica a lo mejor puede estar muy pegadita a ustedes, rozarlos y todo. Tengan cuidado, eso no es normal.
Y pasó en una ocasión que estaban coludidos una muchacha y otros dos, y se acercaba a los muchachos y después empezaba a gritar que fue manoseada. No a los muchachos, a los pasajeros masculinos. Y los dos cómplices gritaban, sí, yo lo vi, tú la manoseaste. Y entonces, pues la gente que estaba alrededor se molestaba y hasta golpeaba al sujeto, ¿no? Y ya una vez que se iba con el policía le decía, mira, esto va a ser muy tardado, ponte de acuerdo con ellos y pues, no sé, quieren dinero, dales dinero. Y eso era un chantaje. Entonces, ahora sí que hay que estar, pero a las vivas en todo. Y estas cosas, o sea, son muy peligrosas, ¿no? Entonces, qué bueno que se está haciendo todo esto, pero también la realidad nos enseña muchísimas cosas. Ahí vamos a ver errores, situaciones que hay que tratar así, pero con mucho detenimiento, para que esto no sea una experiencia que nos desborde. Por ahí hay una leyenda urbana en la UAM Azcapotzalco de un profesor que dio sus calificaciones 1 por 1. Llegó una alumna, le pidió la calificación, no le gustó la calificación y le dijo al profesor, ¿me pone MB? Él dijo, no, para nada. Y empezó a gritar que la había manoseado y salió corriendo. Y cuando le preguntaron al profesor qué pasó, decía, pues estoy dando calificación en un salón, puerta cerrada, solo, ¿qué te pasa? Se le hizo todo el proceso, o sea, se le iba a destituir de la UAM, se le daba importancia al dicho de la alumna y terminó el profesor, no lo corrieron. ¿Por qué? Porque era gay el profesor. Y gracias, digo, bueno, gracias entrecomillados a eso, en primer lugar, salva su empleo y segundo, se ve que puede haber problemas. Decimos, es que todas las compañías son... No, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Sí conozco profesores que cuando alguien les dice, profesor, no estoy de acuerdo con esto, lo que quieras, adiós, ya. No quieren problemas. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado porque sí afecta a la educación. Era lo que les quería compartir. Gracias. Muchas gracias, profesor. Híjole, mucho que decir a ese respecto, pero pues el machismo encarna en hombres, en mujeres, en personas gay, y no quiere decir que todas o que todos con nuestro propio machismo vayamos a ser personas violentas, pero no, o sea, lo que quiero decir es que no todas las mujeres somos víctimas, ni todos los hombres son violentadores, desde luego que no. Pero estos temas de trato preferencial se han discutido muchísimo porque a las mujeres históricamente tampoco se nos cree, ¿no? Entonces, de entrada se le da el beneficio de la duda a las mujeres y después se puede probar o no. Que este profesor fuera gay, así como que de entrada no era garantía que no fuera un violentador, pero pues a lo mejor era un atenuante. Y probablemente sí, también hay chicas que hacen ese tipo de movimientos para manipular las cosas en su favor. Yo estoy de acuerdo con usted en que hay que valorar como las situaciones con mucha cautela y con los elementos, los mejores elementos que tengamos a la mano. Pero si no hubiera este tema de los tratos preferenciales, por ejemplo, es solo un comentario. Hay un caso ahorita de una chica en el Estado de México que fue condenado, que ya la habían, estaban a nada de condenarla por no sé cuántos años de prisión por haberse defendido de la persona que la violentó sexualmente. Ella se defiende, pues en la defensa lo asesina y pues ella está, la ley en ese punto está en la disyuntiva de protegerla a ella por tratar de preservar la vida ante un ataque o pues meterla quién sabe cuántos años en prisión por haberse defendido de un ataque de otra persona. Es complejo, el tema es complejo, pero es ese tipo de situaciones la que ha llevado a que en ciertos espacios pues se piense si de entrada se le da el beneficio de la duda a las mujeres y en la medida que se vayan demostrando los hechos,
se mantiene eso o no. En el caso de esta chica se ha demostrado ya su inocencia y la liberaron porque pues la vida de ella estaba en peligro y al defenderse pues cometió este delito, sí, pero fue en defensa de la propia vida. En el caso de las mujeres, además, este tipo de sucesos se juzgan con mayor severidad que el de los varones. Se mencionó hace un rato el tema de las mujeres que trafican drogas o sustancias. Hace varios años tuve la oportunidad de dirigir una tesis donde lo que se demuestra es que ellas son casi siempre asistentes de los varones, que son como los jefes de las bandas y tal. Y cuando ellas caen en prisión, por ejemplo, nadie las va a visitar. Sus compañeros de fechorías las olvidan y las dejan ahí que se defiendan solas y como puedan, y las familias también las abandonan. En el caso de los varones, vean el día de visita fuera de una cárcel de varones y de una cárcel de mujeres y es muy distinto el panorama. Entonces son muchas cosas que de nuevo nos regresan a pensar cómo se ve a los hombres, cómo se ve a las mujeres y cómo juzgamos los actos de los hombres y de las mujeres y cómo de pronto esto también tiene esa carga de de estos estereotipos y de estas creencias que tenemos sobre los hombres y sobre las mujeres. No pretendo de ninguna manera agotar hoy la discusión, más bien es un pretexto para que sigamos pensando, reflexionando y dialogando sobre el tema para ustedes en este espacio. Y bueno, pues ver como todas estas complejidades que tienen estos fenómenos. Y Quiero desde hacer un luego que sí. comentario, doctora, perdón. Ahorita que acabe, Perdón, si podemos limitar los comentarios para cumplir con la agenda, sería lo mejor y que se termine la conferencia. Lo agradeceremos mucho. Sí, muchas gracias. Bueno, el punto es eso, que se atraviesan como muchas circunstancias y desde luego que hay varones también pues muy violentados, ¿no? Bueno, trataré de ajustarme al tiempo. Aquí hay algunos datos que se obtienen de algunas encuestas de cómo se ve la violencia de género en los espacios universitarios. Ahora se conoce una encuesta que levantaron en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es súper interesante porque muchos de sus datos coinciden con estos y con los que obtuvimos en la UAM. Y lo más interesante es que en esa universidad inmediatamente reconocieron los datos y lanzaron una campaña para educar, para sensibilizar y para tratar de empezar como a intervenir en estos temas en sus espacios. Aquí hay algunos temas que vale la pena como comentar. Chequen más o menos qué cantidad de personas que asisten a la universidad ha tenido algún tipo de agresión, según esta encuesta del 2016 en el ámbito escolar. 33.5% no es nada despreciable. Estamos hablando de casi 4 de cada 10 mujeres que han tenido algún tipo de agresión. Los principales agresores son estas personas que ven en las pantallas, naturalmente los compañeros varones, pues porque son con los que más conviven, pero también tenemos una cantidad significativa de profesores y de trabajadores de otras áreas que cometen algunas agresiones. Y bueno, pues ahí tienen un catálogo de agresiones que vamos a ver más adelante también en nuestros propios datos. Estas son el tipo de violencias que reportaron las mujeres que participaron en nuestra encuesta, que fueron alrededor de 1,200 o 1,250. Principalmente tenemos un poco asociado con lo que les mostré hace un momento, pues chistes con contenido sexual sobre las mujeres o personas de la comunidad LGBT, que a todo el mundo le parecen súper graciosos, pero que nunca se preguntan si a nosotras nos parecen simpáticos o nos parecen chistosos. Ay, pues sí, las mujeres, en los chistes, como que todo el tiempo está girando sobre eso, este tipo de agresiones.
También hay muchos insultos, personas que ignoran, devalúan, ponen apodos, etcétera, ridiculizan a personas. Ustedes dirán, ay, pero pues eso se lo hacemos a todos y nadie se quejaba del bullying hace muchos años. Pues sí, porque siempre nos lo hemos guardado y no lo hemos como denunciado, pero ahora ya se puede hacer. Lo tercero son comentarios obscenos o piropos que hacen sentir incómodas a las personas. Los varones tienen mucho como este hábito de hacer ese tipo de comentarios entre ellos, pensando que pues cuál es el problema, y las mujeres como por qué se ofenden, al contrario, pues casi que nos están haciendo un favor cuando nos piropean o nos dicen este tipo de cosas. Pues la verdad es que no nos hacen ningún favor, pero pues hay como esa frecuencia. Comentarios desagradables sobre el cuerpo, que si más gorditas, que si más flaquitas, que si por qué se ponen esa ropa, etcétera, etcétera. También tenemos esta costumbre de los besos, los abrazos, esos abrazos sobados que suben y bajan los brazos, que no solo le tocan a las alumnas, a las profesoras también nos tocan bastante, y a las trabajadoras seguramente también. Y bueno, ahí tenemos más o menos un catálogo. Esto es como lo principal que encontramos en el grupo de mujeres de nuestra universidad. Y ahora sí, llegamos a algunos datos interesantes de la UAM Azcapotzalco, se los comparto rapidísimo. De la UAM Azcapotzalco participaron 545 personas, principalmente alumnas, alumnos, alumnes, ahí están viendo 78%. En la primera gráfica. Después tenemos un 15% de profesorado, algunas personas de administrativas y administrativos. Donde ven ceros por ciento no es que sea 0%, pero como le quité el decimal, pues ahí es como un 0.4% o una cosa así. Personas que se desempeñan como órganos personales o instancias de apoyo. Y fue muy interesante porque alguien corrió la voz de que estábamos haciendo esa encuesta y hubo exalumnas y exalumnos que voluntariamente participaron y que también nos dieron su punto de vista. Aquí abajo en la segunda gráfica del lado izquierdo lo que están viendo es la composición por identidad sexogenérica y van a decir, ay, ya van a empezar con sus cosas, pues si nomás hay hombres o mujeres, pues no, en realidad ahora ya tenemos una variedad identitaria bastante amplia y estas son las que podemos identificar en UAM Azcapotzalco, sí, principalmente mujeres y hombres, pero por ahí tenemos personas trans, personas que se identifican como género fluido, no binario y queer. Y ustedes me van a decir, ¿y ustedes cómo saben? Pues porque les pusimos una definición, ya sabíamos que había como toda esta variedad en la universidad, les pusimos una definición y esta definición, de hecho, y este abanico de posibilidades nos las dieron en encuestas anteriores en la misma universidad. Del lado derecho pues está la orientación sexual, que pues, alguna información nos daba también. Centrado ya directamente en los temas de violencia que ahorita vamos a desglosar rápidamente, pues tenemos que las personas que voluntariamente nos contestan la encuesta y que eran exalumnas o exalumnos, pues ahí sí ya no se reservan. Y 93.2% de estas personas nos dicen, yo sí tuve algún episodio, al menos una vez, en la universidad. Después tenemos a estos órganos personales o instancias de apoyo que por ahí nos comparten que hay algunos comportamientos que ocurren, de los cuales a veces sí tenemos información, a veces parecen solo rumores, pero que parecen estar confirmando que sí pasan cosas. La verdad es que a mí personalmente me parece escandaloso que más del 70% diga alguna vez me pasó algo en la universidad que tiene que ver con un episodio de violencia. La mayoría en efecto dice solo me pasó una vez, pero con una vez que le ocurra a alguien en la universidad pues es algo para llamar la atención. ¿A quién le ha ocurrido más? Bueno, estas barras de 100% les pediría que las lean con cierta reserva porque solo había una o dos personas en esos grupos
Pero si nos vamos al ámbito de las mujeres, pues tenemos ahí otra vez más de 75% que están diciendo que alguna vez tuvieron un episodio de violencia en la universidad, pero también tenemos casi un 70% de los hombres a los que les ha pasado algo en las instancias universitarias. En las instalaciones, perdón, de la universidad. Y nos estábamos refiriendo no solamente a los espacios de las unidades, sino que tenemos de pronto estas salidas a campo, los espacios culturales, todos los lugares que tienen que ver con la universidad se mapearon para esta encuesta. Las personas de género fluido también estaban reportando, o sea, la verdad es que sí estaba grave la situación en nuestra universidad, nomás que no la queríamos ver hasta que pues nos estalló de la manera que ya todas y todos conocemos aquí. Hicimos algunos como agrupamientos por tipos de violencia. La violencia psicológica está ruda y se manifiesta de diferentes maneras: insultos, burlas, apodos, devaluar, ignorar a las personas, etc. Eso es como lo más frecuente en cuanto a violencia psicológica. Estos comentarios desagradables sobre el cuerpo de los que les hablé hace ratito, pues para todo el conjunto de Azcapotzalco que nos respondió, pues también es un tema importante. Pero también tenemos ahí un 14% que no es nada desdeñable, de personas que se han sentido perseguidas o acechadas en el camino a la escuela o de regreso a su casa. Y eso pues ya tiene como unos tintes un poco más fuertes, porque sí asustan mucho a las personas a las que les pasa eso. Y a la comunidad LGBT también le ha ocurrido pues este tema de sufrir amenazas, de ser lastimadas o lastimados simplemente por su orientación sexual. Del lado derecho abajo lo que están viendo es lo que ocurre a través de redes sociales, celulares, computadoras y todos estos medios digitales. Hay que considerar que esta encuesta fue levantada durante la pandemia y eso también explica una parte, que no toda, porque aunque ya se levantó, digamos, la restricción de la pandemia, la violencia digital sigue a todo lo que va, a todo lo que va. Entonces, amenazas, mentiras, insultos, etcétera, etcétera. Esto es como, digamos, una parte de lo que estamos viendo, pero también hay violencia física. Con esta idea de que estábamos jugando, pues golpes, pellizcos, arañones, empujones, jalones de cabellos, etcétera, ocurren bastante. Estoy a 3 minutitos de terminar, ya no me entretengo tanto. Así es como se ve la violencia física. Y aunque quisiéramos haber visto 0% en este último rubro que están viendo hasta arriba, el que dice ahogar, estrangular, quemar o cortar, sí hay algunos incidentes que apuntan hacia allá. Finalmente, la violencia sexual en las dos modalidades pues también tiene una incidencia importante. Tanto la que se recibe de manera presencial y cercana, como estos chistes, los comentarios, estos acercamientos, etcétera, como la que transita a través de medios digitales. Yo creo que no es un secreto para nadie lo que hemos visto en las páginas de nuestras unidades de cómo ocurren todas estas cosas a través de las redes sociales y demás. Por último, les platico un poco cómo se perciben las acciones institucionales. Estamos hablando del año 2021. Recientemente se habían aprobado las políticas transversales para erradicar la violencia por razones de género en la universidad, pero todavía no estaban tan difundidas. La verdad es que el conocimiento que se tiene sobre las políticas, sobre los protocolos y sobre las acciones que la universidad estaba realizando, pues era todavía bajo. Y en lo que más se confiaba en ese momento era en las amigas o los amigos. Quizás después de esto que nos ha tocado vivir en los últimos 2 meses y un poquito más, vamos a tener valores diferentes en estos rubros, pues porque ha habido más difusión y más discusión en torno de estas temáticas.
Y bueno, pues para concluir quisiera dejar algunas ideas para ustedes. La primera es que sí hay una tolerancia importante de la violencia que ocurre en nuestros entornos porque la tenemos súper normalizada. El otro tema es cómo nos está brincando el tema de la violencia digital. En Iztapalapa en particular fue una cuestión que se discutió en alguna de las mesas de negociación donde lo que se exige es acciones más contundentes de la universidad para tratar de frenar esta situación. La violencia sexual, bueno, pues es una de las más frecuentes y más comunes. Y volviendo a lo que platicábamos al principio, pues todo esto se asocia inevitablemente con las creencias que tenemos sobre lo que son los hombres, las mujeres, las personas de la diversidad sexual, etcétera. Y bueno, que tendríamos que estar trabajando fuertemente en ello, así como reforzar las acciones institucionales, pero también las que tienen que ver con nuestros entornos más inmediatos para prevenir, para atender este problema en la universidad. Y por mi parte eso sería todo. Les agradezco muchísimo su invitación, su paciencia y su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación, doctora Saldívar. De verdad es un tema muy interesante y como ya lo notamos que da para coloquios, ¿no? Y para discusión y para aprendizaje sobre todo, ¿no? De todo esto que se vive y que, vamos, se interioriza y deriva en la circunstancia en la que vivimos, ¿no? Quisiera agradecerle a nombre de todo el colectivo esta muy interesante plática, que además con estos ejemplos tan particulares nos hace reflexionar de lo que traemos dentro, ¿no? O sea, con cosas muy sencillas además, pues cómo la violencia ocurre a todos los niveles, ¿no? En muchas circunstancias. Y pues bueno, de mi parte agradecerle esta presentación y su tiempo. Sí, doctora Olivia, adelante. Muchas gracias. Sé que tenemos el tiempo corto. Tratamos de dejar el suficiente espacio para poder interactuar y hemos estado haciéndolo, pero nunca alcanza. Yo solamente quisiera comentar que sería como muy importante el que nosotros, reflexionando hacia esta idea de empecemos a pensar en proyectos académicos, que nosotros pensáramos de qué manera podemos integrar la perspectiva de género en el contenido de nuestras UEAs. Y una de las discusiones que hemos estado teniendo en el comité académico es cómo le hacemos para integrar estos contenidos. Deberíamos de tener UEAs específicas que nos hablen de estudios de género o tendríamos que atravesarlas. Y en ese sentido, pues yo creo que sería importante que pensemos en la realización de talleres para poder hacer adecuaciones a los contenidos de nuestras UEAs y poder pensar de qué manera podemos incluir estos contenidos y que sean de una forma integradora, ¿no? Y de qué manera podemos colaborar con usted, doctora, aprovechando que está todavía por acá, para que pudiéramos pensar en la creación de más espacios de discusión. Ahora que el maestro Luis Edmundo hablaba, yo quería levantar la mano y decirle, no estoy de acuerdo, porque, qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que sería como una oportunidad de trabajo, ¿no? O sí estoy de acuerdo, Edmundo, ¿eh? No necesariamente es que no esté de acuerdo, también sí estoy de acuerdo, pues. Pero bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar ahorita para continuar con nuestro coloquio. Y pues bueno, nuevamente le agradecemos, doctora